Hola a todos, aquí Luis, de vuelta en mi casa en los Estados Unidos, todavía readaptándome a la vida acá después del viaje a España, mi tercer viaje fue. Hoy quería leerles un poco más de este gran libro que me regaló un amigo que conocí justamente en este canal. Y está muy bueno, este libro todo está muy bueno, se los recomiendo, se llama Defensa de la Hispanidad, de Ramiro de Maeztu. Y hay mucho aquí. Pero un capítulo que habla sobre el naturalismo. Recuerden, esto es 1930, pero él se refiere al naturalismo anterior, de hacía muchos años. Y es tan contemporáneo lo que dice, como si lo hubiera escrito anteayer, que lo quiero leer para ustedes y ustedes me dirán qué les parece. Espero que les guste. Un breve contexto antes de comenzar. Viene del capítulo anterior que se llama La extranjerización y habla de cómo en España misma se había dado una tendencia de mirar hacia afuera para encontrar la propia identidad. Bueno, a partir de eso empieza el próximo capítulo que se llama El naturalismo, que les quiero leer. Es muy curioso que Menéndez Pelayo no dedique apenas la menor atención en sus heterodoxos a lo que vamos a llamar naturalismo, aunque reproduce las fieras palabras con que Jovellanos lo combatió en su Tratado Teórico Práctico de la Enseñanza. Y cita: una secta feroz y tenebrosa ha pretendido en nuestros días restituir los hombres a su barbarie primitiva, disolver como ilegítimos los vínculos de toda sociedad y envolver en un caos de absurdos y blasfemias todos los principios de la moral natural, civil y religiosa. Fin de la cita. Mi explicación, a falta de otra, es que, hombre de fe y de doctrina, de cultura y de libros, la curiosidad de Menéndez y Pelayo se extendía a todas las deformaciones de la cultura y de la fe, a condición de que los libros y el estilo se las presentaran con alguna decencia intelectual, pero que no podía interesarle en la misma medida la negación radical de toda cultura, que es la quinta esencia del naturalismo. Con lo que dicho queda que el concepto de naturaleza tiene aquí muy poco que ver con el de los juristas clásicos, que postulaban un derecho natural o normativo como correspondiente a la naturaleza racional del hombre. El naturalismo defiende y justifica al hombre tal cual es en la actualidad, con sus pecados y pasiones, frente a las instituciones históricas que pretenden disuadirle del mal y estimularle al bien. Una formulación científica de este naturalismo es afirmar, con Bertrand Russell, que el impulso tiene más importancia que el deseo en las vidas humanas. La más conocida es la de Rousseau y su predecesor La Fontaine, al mantener la superioridad del hombre en el estado de naturaleza sobre el civilizado. Y si se acepta la definición que mi amigo Hulme daba del romántico, como el que niega el pecado original, naturalismo y romanticismo son lo mismo. En ninguna de sus formas podrá elaborar el naturalismo una doctrina de gran aparato intelectual, pero si como filosofía es deleznable, como tendencia, en cambio, es casi irresistible, y en ello está su gran pujanza. Constituye el elemento demasiado humano que hay en cada uno de nosotros. Se encuentra en el aristócrata más linajudo y en el artista más exquisito. Es el eterno Adán que quiere salirse con la suya porque le da la gana y luego inventa las razones con que justificarse, que nunca son tan esenciales como el anhelo de hacer lo que quería. No es tanto una heterodoxia determinada, como en el fondo permanente, el de Lutero y el de Enrique VIII, de donde salen todas las herejías. En lo religioso podrá adoptar la fórmula, en apariencia inofensiva, de que sólo nos salva la fe.
pero ya se niega con ello el poder de la razón, el de la voluntad, el de las prácticas religiosas, el de la disciplina social, el universo se hace arbitrario. Perdida la sustancia de las buenas obras, la vida es una procesión de sombras que vienen y van. Ya no falta sino leer a Omar Khayyam y decirse: yo mismo soy el cielo y el infierno. Bebamos, que mañana moriremos. Una cosa es verdad, mentira todo el resto. La flor que ha florecido se muere para siempre. El naturalismo intelectual es todavía más sencillo. No hay verdad ni falsedad objetivas. Fuera de nuestras sensaciones no hay otra verdad, ni puede darse. Así resume de Borim, su gran comentarista, la filosofía de Lenin, que viene a ser la misma del conocido aristócrata que dice: a mí que no me vengan con verdades, lo que yo quiero es que se me adule. En punto a moral, que cada uno haga lo que quiera y pueda. Y esta es la doctrina que proporciona los mayores éxitos de librería a los novelistas, que procuran liberar a sus lectores del temor al infierno y a los remordimientos. Y en cuanto a política y derecho, no ha de haber más criterio que la voluntad del mayor número. Si estas doctrinas prevalecieran en un país compuesto exclusivamente de espíritus trabajados por toda clase de disciplinas, no pasarían de ser el capricho de una generación. Hasta pudieran ser temporalmente beneficiosas, en cuanto estimularan la espontaneidad y originalidad de los talentos. Pero no hay pueblos constituidos por filósofos. La cultura de los pueblos no puede pasar del grado elemental. Tampoco pudiera hacer grandes estragos la idea naturalista en países que no padecieran un proceso de extranjerización espiritual. A los 20 años de revolución, restableció Francia su antigua monarquía. En cualquier país de evolución normal, las piedras de los viejos monumentos se bastan para refutar el espejismo de la superioridad de los salvajes. Pero cuando el naturalismo empezó a propagarse en los pueblos hispánicos, España estaba en plena fiebre de extranjerización, y el resultado del entrelazamiento de estas dos tendencias, la extranjerización y el naturalismo, fue la confusión de principios que todavía estamos padeciendo. La extranjerización pudo inducirnos a imitar lenta y fatigosamente las virtudes y los éxitos de otros países, pero el naturalismo nos hizo presumir que no era necesario tomarse gran trabajo para ello, sino meramente dejar obrar a la naturaleza, con lo que pudimos imaginar que Oxford y Cambridge y la industria de Inglaterra eran productos naturales de la libertad y que la Sorbona y la riqueza de la tierra francesa eran obra de la revolución y no de la disciplina y del esfuerzo de 1000 años. El naturalismo y el espíritu revolucionario tenían que ser doblemente desastrosos en países como los nuestros, empeñados en el larguísimo proceso de asimilarse y evangelizar razas extrañas y aún hostiles, en algún caso, a las esencias de nuestra civilización, como eran, en España, los numerosos descendientes de judíos y moriscos y en América las razas de color. España no es meramente el país de Don Quijote, sino el pueblo de Sancho. Gabriela Mistral ha escrito hace poco que los pueblos de Hispanoamérica se componen de dos partes de indios, una de español y una de cosmopolitas, y si a razas atrasadas se las dice desde arriba y por los hombres de cultura que no necesitan esforzarse y que lo que más le conviene es que se entreguen a su espontaneidad, lo probable es que abandonen toda disciplina. Desde el momento 1767 en que Bucareli, gobernador de Buenos Aires, dijo a los caciques guaraníes que los indios eran tan ciudadanos como los padres jesuitas que los adoctrinaban y que se les iba a enseñar el castellano para enviarlos a Madrid y darles títulos de caballeros e hijos dalgo, los infelices gobernadores y caciques
perdida ya la convicción de la necesidad de seguir esforzándose para mejorar de estado, no tenían ya más horizonte que volver a la selva primitiva. Y a la selva volvieron pocos años después. Sacudir las cadenas, abatir los obstáculos tradicionales, la piqueta demoledora, la tea incendiaria. ¿Es posible que haya habido en el mundo espíritus cultivados que proclamaran que estos son los modos y las herramientas del progreso? Es verdad que entre estos espíritus cultivados han abundado los especialistas en medicina o en ingeniería que dogmatizan sobre filosofía de la historia, aunque ignoren lo mismo la historia que la filosofía. Pero Rousseau y Russell son dos hijos de la civilización cristiana. Ningún pueblo salvaje ha producido nunca un Russell o un Rousseau. Recuerdo que Russell vino un día en Londres a una sociedad gremialista, de la que yo era miembro, a hablarnos de los horrores de la autoridad y de las excelencias de la libertad en materias de cultura. Y como Russell era profesor en Cambridge, le interrogué en la hora de las preguntas: ¿cree usted que los discursos de los energúmenos de Marble Ark, que son libres, superan en excelencia intelectual a las lecturas de Cambridge, más o menos controladas por el gobierno? La respuesta fue terminante: no, señor. Pero supongo que no entendería, por razón de mi acento extranjero, mi siguiente pregunta: ¿en qué funda usted entonces la superioridad de la libertad sobre la autoridad en la cultura? Porque se quedó sin responder y nadie podrá contestarla en país alguno satisfactoriamente para el liberalismo. Imagínese ahora el lector los efectos de las doctrinas naturalistas en una familia española de clase gobernantes. Recuerde que los hidalgos de Felipe IV y de Carlos II dominaban el latín, que su educación en las letras y en las armas era severísima y sobre todo que Sancho no sigue a Don Quijote meramente porque es un caballero, sino porque ejecuta con la palabra y con el brazo maravillas que le pasman de asombro. Y ahora póngase en el pellejo de un aristócrata español del año 1780, por ejemplo. Empieza por estar persuadido de que en otros países, y especialmente en Francia, se hacen mejor las cosas que en España. ¿Cómo ha de prepararse mejor para la vida? ¿Cómo ha de educar a sus hijos? La tradición y el buen sentido le aconsejan la más estricta disciplina, hasta enseñarles a andar el camino que la humanidad lleva ya recorrido. Rousseau les dirá, en cambio, en Profesión de Fe del vicario saboyano: reduzcámonos a los primeros sentimientos que encontramos en nosotros mismos, porque a ello nos devuelve el estudio cuando no nos ha extraviado de ellos. Al principio de disciplina se opone el de libre espontaneidad. Nuestro hidalgo se queda perplejo, y el doctor Cimarro describía de esta manera los efectos de la perplejidad que producen las discusiones en los auditorios del Ateneo de Madrid. Unos dicen que 2 y 2 son 4, otros que 2 y 2 son 5. Quedemos pues en que son 4 y medio. El efecto de esa perplejidad fue la relajación progresiva de la antigua disciplina educativa, a la que siguió, consecuencia fatal, el continuo descenso del nivel de nuestras clases gobernantes, hasta caer en la chunga que la masa encefálica inspira actualmente a los caudillos de la revolución. Y ahora imagínese también el efecto que había de producir en América la crítica naturalista de nuestras instituciones tradicionales, crítica, de otra parte, más justificada de año en año por el continuo descenso de nuestras clases gobernantes. Nada es respetable, todo ha de ser destruido, lo mismo la dinastía que la nobleza, la iglesia que la historia, la universidad que las academias, el ejército que la que se llamaba hacia 1890 la justicia histórica, cuando aquel crimen de la calle de Fuencarral
nuestro asunto Dreyfus. Lo que tuvo que engendrar esa crítica fue un desvío y un desprecio hacia España y hacia sí propios, en el que todos los pueblos hispánicos tenían que amenguarse, porque el ser mismo de las naciones depende esencialmente de su valoración y en que sólo por un milagro podían volver los ojos con afecto hacia la madre patria. Ese milagro se llamó Rubén. Y acá sigue un capítulo que se intitula Rubén Darío y los talentos. Pero bueno, hasta acá quería leerles y está muy jugoso este libro, estoy muy agradecido por este amigo, por presentarme aquí otro amigo que es el autor del libro este, y espero que les haya gustado. Déjenme saber qué les pareció y les mando un gran saludo.